Bienvenido de nuevo a otra sesión discontinua y creo que en este caso por nuestro fondo creo que no hace falta que diga de qué. Y nuestro atuendo. Exactamente, creo que no hace falta que diga de qué vamos a hablar, pero sí, vamos a hablar del Joker. Bueno, del Joker. Sí, entre comillas. Antes recordamos que agradecemos a nuestros suscriptores porque por fin superamos los 100 suscriptores, Sí. Es poquito, no vamos a comparar, todavía no estamos al nivel ni a la altura del canal de Giuseppe. Por ejemplo. Y bueno, y esto, 100 suscriptores, lo que hacen 5 minutos del Rubio. Pero bueno, nosotros somos humildes y somos vamos poco a poco. Y somos súper felices con nuestros 100 suscriptores. Y bueno, aparte del canal de YouTube, os recordamos que tenemos canal de Instagram y que cuando queráis podéis seguirnos porque hay un montón de contenido cinematográfico muy interesante. Y bueno, toca hablar de la reinterpretación, reimaginación, reinicio, origen del Joker de un director, Todd Phillips, que nos ha sorprendido gratamente porque yo honestamente no daba mucho teniendo en cuenta su pasado cinematográfico. Que ya sabemos, comedia, la Exactamente. trilogía Hangover, Resacón en Las Vegas, se llama aquí en España, aquella juerga universitaria, Viaje de Pirados, Road Trip, comedia, solo comedia. Y de repente nos sorprende aquí con una película seria, cruda, Muy dura dramática. y muy interesante. Sí. Y aquí creo que tú y yo discrepamos un poco, pero Sí. ojo, quiero hacer un inciso. Discrepamos, pero te digo por qué. A mí la película, como tal, como película, me parece muy interesante y muy oscura, con un mensaje muy bueno. Hay gente que lo critica, yo creo que el mensaje está ahí. Depende de cómo se interprete, ahora hablaremos. Pero como película, es decir, si a mí esta película se llamase de cualquier otra manera y fuese un viaje o un descenso hacia la locura y posterior al hartazgo de la sociedad, me parecería brillante. Como película de origen del Joker, que hay que recordar que el Joker casi nunca, por no decir nunca, solo una excepción, se ha explicado su origen, que creo que la excepción es la de Alan Moore, la broma asesina, que se explica que era un comediante frustrado. Que tiene muchos ecos, esta película tiene ecos de la broma asesina. Quitando esa pequeña referencia de Alan Moore, nunca se ha explicado el origen del Joker. Y a mí, particularmente, me aburre cuando una mente maestra criminal, en este caso como el Joker, hay que indagar en su pasado y justificarlo porque la sociedad, entre comillas, le da la espalda y lo empuja a ello. A mí me aburre eso profundamente, me aburre. A mí me gusta mucho más cuando el malo es simplemente malo. Sí. Me pasó ya con la versión que hizo Rob Zombie de Halloween. A mí el Halloween de John Carpenter me encantaba porque el niño simplemente era malo. Sí, Michael Myers era la esencia del mal. Y en cambio en la versión de Rob Zombie teníamos que meternos en su juventud, en los traumas. Exactamente, y me parecía que era una explicación que sobraba, porque a mí lo que me gusta del mal es que el mal es inexplicable. Y aquí en cambio te lo explican todo, te quieren hacer una idea de por qué el Joker es el Joker. Aunque ya digo, entonces en ese sentido ahí es donde tengo dos vertientes. Como película del Joker, del Joker, no me ha gustado. Como película, sí me ha gustado. Es que bueno, ahí habría que matizar en ese sentido que al Joker como personaje de los cómics, 70 años de vida editorial, le pasa como a Batman. Hay muchas versiones del Joker. Las primeras versiones del Joker eran, pues como tú decías, no se le daba un origen, era como una especie de payaso criminal. Luego se han dado versiones más caricaturescas, como las de la Edad de Plata de los cómics, que eran más para todos los públicos, pero por los problemas con la censura y demás. Luego se han dado versiones como un homicida, otras como un psicópata, y dentro de lo que cabe, este Joker puede entrar, al igual que en las distintas versiones que hay en los cómics, hay varias versiones distintas cinematográficas y puede ser canon tanto como la de César Romero de la serie de Adam West. Es otra perspectiva del Joker que no tiene que ceñirse 100% de los cómics. Eso puede gustar o disgustar igualmente, claro. Sí, pero yo más que, no por la perspectiva del personaje, porque como tú dices, hay muchas líneas argumentales, de los cómics ya sabemos que tiran por otro lado para seguir vendiendo cómics, porque llevan, tú ya lo has dicho, 70 años de vida, entonces hay que vender. Pero es cómo lo han querido explicar, ese pozo de personaje, ya digo, es lo que a mí me ha fallado. Había momentos en el que me aburría. Es decir, porque ya vuelvo a lo mismo. Como una película de un personaje que desciende a la locura, genial, como Joker. Aún así, ahora está la polémica, entre comillas, ahí, de declaraciones en las que dicen que él se nombra como Joker,
pero que puede que no sea el Joker enemigo de Batman, sino un Joker que inspira al Joker enemigo de Batman. No sé si estás tú... Y que inspira a... Vamos a meternos en spoiler porque si no, no podemos. Sí. Tenemos a un pequeño Bruce Wayne en la película que incluso tiene un encuentro con el Joker, y se supone que este Joker, que según Todd Phillips, que ahora hablaremos de Todd Phillips, que tiene una boca importante, habla de que este no es el Joker original, pero inspiraría a Bruce Wayne para su lucha contra el crimen. Y bueno, es que Todd Phillips ha hecho una promoción muy mala de la película, en el sentido de que... O muy buena, porque la película... Sí, buena sí, porque ha dado mucho que hablar, pero claro, hay mucha gente que también tenemos que hablar dentro del fandom, que hay también mucha piel fina, mucha piel muy fina. Tóxico algunas veces. Sí. Si te pones a promocionar una película que está basada en un personaje de cómic, no solo hablando mal de las otras películas que adaptan cómics, sino de los mismos cómics, yo creo que están metiendo un poco la pata. Y ya no solo él, sino a algunos actores del reparto y demás han sido bastante negativos a la hora de opinar sobre este tipo de cine, que son libres de dar su opinión y de promocionar la película como quieran, pero eso ha sido parte de lo que ha molestado mucho a cierta parte del fandom. Algunos se han molestado y han dicho, bueno, lo que ha dicho este hombre pues no lo comparto, me parece una tontería, y luego están las versiones más extremas, a favor o en contra, que han convertido el debate de la película en algo aburrido ya directamente. Aún así, lo que parecía una apuesta arriesgada de Warner, una locura de voy a hacer películas independientes de una línea argumental como por ejemplo hace Marvel, le ha salido estupendo, porque ha sido una película en la que se han gastado 55 millones, o sea, un presupuesto bastante bajo, teniendo en cuenta que además era una película entre comillas de época, porque para mí creo que se basa a finales de los 70. Una cosa así, sí, claro. Y 250 y tantos millones de dólares recaudados el primer fin de semana, es decir, la película prácticamente amortizada. Le vino muy bien el premio que ganó en Venecia, las cosas como son. Es que ahí es donde marca un hito. Ahí ha sido la verdadera campaña de marketing y ya digo, una apuesta arriesgada en ese sentido, pero que genial. Ciertamente a Todd Phillips, y ya cuando Joaquín Phoenix se subió al carro le dio mucha más fuerza, pero a él y a Scott Silver, que también es co-guionista, les costó bastante convencer a Warner de hacer una película independiente de Joker, que recordemos, en un principio se rumoreó que iba a dirigirla Martin Scorsese, porque estaba participando como productor, aunque luego se desvinculó del proyecto y demás. Martin Scorsese también ha hecho unas declaraciones diciendo que las películas de Marvel no son cine y demás. Son parques de atracciones. Exactamente. Yo puedo estar de acuerdo no con Martin Scorsese, pero que diga lo que quiera porque es Martin Scorsese. Pero bueno, más allá de eso, lo que decimos. La película gana el León de Oro en el Festival de Venecia, marca un hito dentro del cine adaptando a cómics o personajes de cómics. A mucha gente le alegró, a otra le enfadó, porque si ya este tipo de cine en cierta manera está como monopolizando toda la producción cinematográfica estadounidense, si ahora los festivales de prestigio también empiezan a premiarlo, vamos a convertirlo todo en, no sé, en una especie de globalización cinematográfica en la que las producciones más pequeñas lo van a tener cada vez más complicado. Más complicado. Pero bueno, lo cierto es que eso, la película, guste o no guste, en cierta manera marca un hito dentro de su género y bueno, luego se sube Joaquín Phoenix a la película y te da la película hecha. La película es verdad que tiene grandes aciertos, la fotografía magnífica, el diseño de producción genial. Esa estética cuando inicia la película, que parece una película de los 60 o de los 50. Muy interesante y sobre todo un Joaquín Phoenix que se sale, que se come. Es decir, muy difícilmente no se va a llevar el Oscar. Muy difícilmente. Sí, yo creo que es que no hay nada. Estamos a octubre y yo no he visto ningún otro papel que esté a la altura interpretativa de este personaje. Va a estar nominado con él, pero no creo que se lo lleve, aunque la verdad es que hace para mí el mejor papel de su carrera, nuestro Antonio Banderas. Sí, pero es que este año la competición es muy dura. Y es que Joaquín Phoenix tiene una cosa. Él, si alguien se para a mirar la filmografía de Joaquín Phoenix, hay muy pocas malas películas o películas regulares, porque es que él elige milimétricamente cada proyecto que... Además, lo ves en la película y da sentimiento verlo con esa... Es que se entrega muchísimo. De hecho, convierte a veces los rodajes en un caos. Aquí se ha comentado Bueno, se ha comentado que ha tenido problemas con Robert De Niro, que él no quería hacer lectura de guión, que Robert De Niro que hace la lectura, pero él se fue. O que él veía que a lo mejor la toma no estaba quedando como él quería y sin previo aviso se salía del set de rodaje y dejaba al equipo con un palmo de narices. De hecho, ha pedido disculpas recientemente. Exactamente. Pero bueno, es que Joaquín Phoenix
aparte de que se entrega muchísimo en sus papeles, este papel, se ha hablado mucho de Taxi Driver, del Rey de la Comedia. Este papel se parece muchísimo al que hizo en The Master, la película de Paul Thomas Anderson. Es un papel muy, muy parecido, con muchos puntos en común. Y lo cierto es que él le da un bagaje a la película que no le podría haber dado otro actor. Es muy difícilmente. Sí. Muy difícilmente. De hecho, yo creo que Joker sobresale tanto por encima de la media por él, no por en sí por la película en sí, sino él. Yo creo que quizás el Joker con otro Joker no hubiese tenido a lo mejor el revuelo que está teniendo. Y de hecho creo que lo que hace buena de cara al público genérico la película es Joaquin Phoenix. Sí, él principalmente. Y luego mucha polémica con el mensaje, ya desde el Festival de Venecia, algunas reseñas hablaban de que, bueno, el mensaje que transmite la película, pues una sociedad que encuentra una especie de catarsis en una persona que se vuelve un asesino y hay unas revueltas callejeras. Yo no veo ninguna apología de ese ideario. De hecho, creo que es todo lo contrario. De hecho, creo que hace una crítica a la sociedad en la que da a entender que elige muy malamente la gente, su ídolo, la gente a la que seguir. Es decir, la sociedad se vuelca en eso. Es decir, este es mi ídolo, pero no, este es un mal ídolo. Exactamente, que es lo que comentaba yo en la reseña que escribí para Zona Negativa. Visita Zona Negativa, que vaya a disfrutar muchísimo. Ha sido hace poco su 20 aniversario. Exactamente. Felicidades a mis compañeros. Y lo cierto es que yo lo veo así. Se ha retratado una Gotham muy que es como una especie de nido de víboras, podríamos decirlo, de corrupción, una ciudad de extremo, violenta, en la que hasta los personajes inmaculados en los cómics como Thomas Wayne o Alfred Pennyworth no son tan buenos y no hay una especie de oda que las clases bajas se enfrenten a las ricas. No, tanto unas como otras están pervertidas, son seres desalmados y desaprensivos. Y en ese sentido yo creo que la película hace un retrato a nivel jerárquico malo tanto de unos como de otros. Es decir, los que son y cómo luego la sociedad vende a la gente de clase alta como si fuese gente excelente. Por ejemplo, el caso de los tres chavales de la escena del tren, de tranvía, que los venden como si fuesen santos. Exactamente, claro, eran los pupilos de Thomas Wayne. El problema es que como tú, como espectador, acompañas al personaje del Joker, tú quieres que tome justicia. Y empatices, ese es muchas veces el problema. Pero hay que saber que aunque tú empatices con el protagonista de la película, tienes que saber que es un criminal, un demente. Es que claro, no solo eso, tú puedes empatizar con el personaje y que sea carismático y magnético, pero si de verdad alguien ya viendo todo el proceso en la recta final de la película, cuando él ya empieza a tomar un rol activo, empieza a hacer esas cosas, si alguien de verdad ve heroicidad en eso, se identifica en eso, yo creo que tiene un problema mental sí, más grande que el del Joker. Y luego muy bien el contexto de una huelga de basura, de cómo está todo podrido, la super rata, me parece genial, me parece muy acertado también. Por eso digo que la película como tal, olvidando el título, a mí me resultó muy interesante. La película como adaptación del Joker ha sido lo que a mí no me ha terminado de convencer particularmente. Creo que no hacía falta darle esa explicación además que es todo, desde su infancia el personaje de Joaquin Phoenix estaba jodido, desde su madre, todo lo que le ha ido pasando, sus compañeros, todo. Y luego tiene ese final en el que se hace, y aquí tenemos que, si no la has visto, se hace referencia, no la entendería, y nos quedamos con esa frase. Es que tiene lecturas bastante interesantes. Por ejemplo, algo que yo también he comentado, Todd Phillips ha criticado mucho a los cómics y demás. Esta película está llena de referencias a los cómics. De hecho, tiene muchísima simbología ese encuentro en la verja con el pequeño Bruce Wayne, cómo él le fuerza la sonrisa, como el mismo Joker había hecho al inicio de la película, esa conexión que hay entre dos personajes que luego sabemos que van a ser enemigos jurados, tiene detalles muy buenos en ese sentido. Y bueno, luego Thomas Wayne, Martha Wayne y el pequeño Bruce Wayne saliendo del cine de ver la película del Zorro, se meten en un callejón y sabemos... La enésima vez que lo vemos. Y la famosa escena de los collares, bueno, pero esta vez no tenemos esos planos en macro de nuestro amigo Zack Snyder. Es curioso que la gente, por un lado, a ver, esto es como todo, hay gente criticándola y hay gente alabándola, pero la gente alabando la vuelta a la serie de oscuridad de DC, cuando Zack Snyder prácticamente nos daba esto. Es verdad que a lo mejor él se equivocó eligiendo al personaje, pero la gente que se quejaba de la tremenda oscuridad que tenían sus películas y ahora aquí volvemos otra vez a la oscuridad. Pero yo veo, ¿qué pasa con eso? Veo oscuridades diferentes.
Porque sí, Zack Snyder le daba un tono más oscuro a Superman, a Batman, pero luego tenía esa estilización de su puesta en escena, esas cámaras lentas, querer convertirlo todo en épica. Esto no es así, esto es mugre, es sucio, aquí no hay ni una escena de acción, las escenas que hay son de violencia desatada o de guerrilla urbana. Con un final tremendo y muy impactante en el show en directo con el hay referencia a Network de Sidney Pollack, no se ha hablado mucho, pero ya hay algunos compañeros también que me lo han mencionado, hay cosas del Club de la Lucha, yo he visto en relación con el personaje de la madre, que es Frances Conroy, de la serie A 2 metros bajo tierra, que está genial. Que también sale en American Horror Story. Exactamente. Tiene cosas de Requiem por un sueño. Es una película que toma referentes que no están relacionados con el cine en el que está escrita, pero son muy buenos referentes y sabe amalgamarlos bien, aunque luego cometa errores, como ya hemos cometido. Una banda sonora, por cierto, también soberbia. De la compositora de Chernobyl, que estuvimos hace poco hablando en el Festival de Cine No Visto. Merecedora también del Oscar. Sí, la verdad es que es una compositora muy buena, se la ha criticado mucho, pero tiene un control de su trabajo y muy minimalista que a la película la verdad es que le queda bien. Puede que abuse demasiado de los leitmotiv musicales, pero aún así es que le queda bastante bien a la película. Y bueno, y luego el uso muy irónico de las canciones de la época, con esas letras, Sonríe, Que lleguen los payasos, de Frank Sinatra y demás. Quizás se equivocan en traducir ciertos carteles cuando sabemos que está una película. Ha habido polémica en ese sentido, porque se ha hecho un trabajo, yo he leído que incluso la persona responsable de coger esos periódicos y demás y transcribirlos a nuestro idioma le ha costado muchísimo trabajo, ha sido mucho esfuerzo, pero es algo que han recuperado de tiempos pasados, algo que hacía Kubrick. Me parece inoportuno. Me parece fuera de lugar. Al final sé que están en Estados Unidos, estoy viendo el resto de cartelería en inglés y de repente, ¿por qué? No hace nada, me lo subtitula y se Claro, no es necesario. La imagen real original en inglés, abajo un subtítulo en español y ya está. Pues yo creo que hasta aquí ha llegado nuestra crítica de hoy del Joker, porque creo que ha sido bastante intensa. Es verdad que podríamos hablar mucho más y tendido, pero creo que con esto nos quedamos a gusto. Ya digo, a mí como película de Joker, mal, como película sin Joker, vale. Si pudiéramos obviarlo, muy bien. A ti en general bien. A mí como película de Joker me funciona, como película también, pero no es ninguna obra maestra ni es la mejor película de la historia del cine, como se ha dicho por ahí, pero bueno, una película que a mí me ha agradado bastante. Bueno, aún así, como siempre digo, más allá de nuestra opinión, ir al cine, verla y comentar vosotros mismos a ver qué os ha parecido. Además que es una película que da mucho para el debate. Merece la pena verla. Y bueno, hasta aquí la sesión de hoy, muchas gracias por vernos. Recordamos, canal de YouTube, si os gusta podéis suscribiros, y canal de Instagram donde tenemos contenido adicional y diferente. Nos vemos en la siguiente.